Soy la profesora Elisa Cañizales Parra y mi ponencia se titula Cambios climáticos, ecosistemas costeros y comunidades indígenas. Iniciamos con un breve resumen sobre los ecosistemas costeros y su importancia, en especial las lagunas costeras. Ellos representan viveros naturales para algunas especies de peces y sirven de habitáculos para algunos invertebrados como copépodos, moluscos y otros. Sirven de refugio para muchas especies de aves acuáticas nativas. Son lugares donde un gran número de especies marinas de consumo humano migran para el desove. Se pueden usar como laboratorios naturales donde científicos desarrollan conocimientos sobre la ecología del sistema. Sirven para la educación también, de escenario para actividades recreativas y deportivas. Son áreas que retienen grandes volúmenes de agua y por ello brindan protección para las inundaciones. Ahora abordaremos los cambios climáticos y las comunidades indígenas y el tratamiento que dan los convenios internacionales en esta materia. En primer lugar, debemos hacer mención de la Convención Marco del Cambio Climático de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en el año 92, la cual se internalizó como ley aprobatoria en nuestro país en el año 94. Venezuela, por ser signataria, el Estado está obligado a formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente los programas nacionales, dependiendo, los regionales también, que contengan medidas que faciliten la adaptación adecuada al cambio climático. En cuanto a nuestra legislación interna, Venezuela, tenemos que la Ley Orgánica del Ambiente del año 2006 hace referencia especial en cuanto a la afectación de los pueblos y comunidades indígenas, cuando la formulación, aplicación, evaluación y control de planes de algún proyecto de desarrollo nacional, regional o local interfiera con su hábitat o sus tierras o afecte directamente sus vidas, sus creencias, valores e instituciones o su bienestar espiritual. Si estos proyectos afectan directamente sus hábitats y sus tierras y sus vidas, ellos deben ser partícipes y tienen el derecho de no solamente participar en la aprobación de todo el procedimiento para ese proyecto, para ese programa de desarrollo que involucre sus tierras. Y la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos obliga al Estado a plantear un plan nacional de adaptación al cambio climático, a aprobarlo, y el que incluya actividades de evaluación, impactos, amenazas, vulnerabilidades y finalmente diseñar la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ahora hablaremos de las consideraciones que hace la doctora Heidi Feld acerca de los pueblos y comunidades indígenas y el cambio climático en su documento titulado Fortalecimiento de las organizaciones indígenas en América Latina en el contexto de las negociaciones en la Convención Marco del Cambio Climático del año 2011. Ella señala que los pueblos indígenas serán los primeros en verse afectados por el cambio climático, ya que su supervivencia depende precisamente de los recursos naturales, del ambiente que está en su entorno. Cualquier cambio que se genere hacia esos recursos, hacia ese entorno, como una sequía extrema, como intervención humana, daño a sus hábitats, eliminación de sus hábitats, que puede amenazar su vida e incluso pueden causar un desplazamiento hacia ciudades desarrolladas. Sabemos que las comunidades indígenas pueden perder sus derechos cuando ellas son desplazadas, obligadas a trasladarse a otros espacios que no son los que ancestralmente ellos ocupan. Por el convenio 169 de la OIT, ellos pueden perder sus derechos, este convenio internacional. En un informe publicado en el año 2009 de la organización no gubernamental Survival International, denunciaba el impacto de las medidas de mitigación del cambio climático sobre los pueblos indígenas, como los biocombustibles, la energía hidroeléctrica, la conservación de los bosques, la compensación de las emisiones de carbono. Según este informe, estas medidas facilitan a los gobiernos y empresas a violar sus derechos y a reclamar y explotar sus tierras. En este documento de la ONG que hicimos referencia en la lámina anterior, se enfatiza también la necesidad de proteger estos ecosistemas, ya que precisamente de la preservación de los ecosistemas naturales depende la sobrevivencia de los pueblos indígenas que han utilizado sostenidamente a través de los siglos dichos ecosistemas. Viene a ser la protección de estos ecosistemas, constituye una premisa fundamental
el reconocimiento de los derechos indígenas sobre la tierra, porque son ellos los que habitan allí y los principales afectados por ocupar sus territorios y por ser excluidos y por la destrucción de hábitat, precisamente de su sitio, de su zona de vida. Ellos necesitan entonces ser reivindicados en cuanto a su derecho al consentimiento libre, previo e informado, tal como reza la Declaración de las Naciones Unidas. Cualquier proyecto que afecte su territorio, ellos tienen el derecho a ser informados y a participar, así como el derecho a ser indemnizados en forma adecuada y justa. También considera que los estados deben adoptar medidas para proteger a los pueblos indígenas de los efectos negativos del cambio climático. Los pueblos indígenas reclaman, incluso en el marco de las negociaciones sobre el clima, que sean reconocidos sus derechos, para que estos no se soslayen y no sopesen otros intereses sobre los de ellos. Se sustentan en el convenio 169 de la OIT del año 89 sobre pueblos indígenas y tribales, y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2007. En ambos convenios internacionales se establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a las tierras, a los territorios y recursos que tradicionalmente han poseído y ocupado, utilizado o adquirido. Ahora, como propuestas tenemos desarrollar una política climática a nivel nacional que integre los métodos de adaptación, el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y la conservación de los bosques. Se debe tener una política nacional inclusiva de los pueblos indígenas en la formulación e implementación de las correspondientes políticas públicas. Se propone al Legislativo Nacional la implementación de una mesa técnica de cambios climáticos, áreas protegidas y territorios indígenas. Este tema debe abarcar los aspectos sobre la mitigación de los daños climáticos, las posibilidades de adaptación, reforestación con especies nativas, manejo de desastres, normas y leyes que la protección del clima desde la perspectiva indígena. Mediante la observación de la naturaleza, muchos pueblos indígenas desarrollaron un conocimiento que les permite adaptarse a ciertos fenómenos naturales. Eso es una gran fortaleza para las comunidades indígenas. Por ello se propone rescatar la importancia de los conocimientos indígenas y tradicionales. Se recomienda la compilación, el análisis y la facilitación de prácticas de adaptación antigua y actuales. Consideraciones finales. Los pueblos indígenas, mediante la observación de la naturaleza, pueden manejar condiciones ambientales complejas. Han aprendido a adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes, como las del cambio climático, y a desarrollar técnicas destinadas a la conservación de sus recursos, por ende, de sus medios de subsistencia. Para tener la oportunidad de preservar su hábitat, las comunidades indígenas necesitan el acceso a la información, tecnología, estructuras de decisión y recursos financieros. Por ende, los estados se hallan ante el desafío de desarrollar políticas climáticas específicas para proteger a los pueblos indígenas. Muchas gracias.